yo meditaba en lo siguiente cuando preparaba este mensaje, que hay una idea muy común entre las personas, especialmente entre los creyentes, aunque pocas veces lo decimos en voz alta. Pensamos de que si nosotros hacemos lo correcto delante de Dios, no tendremos dificultades en absoluto. Muchos dicen eso, piensan eso. No, que si yo ando caminando bien de la mano de Dios, no vamos a tener dificultades, pero no siempre es así, mis amados hermanos. Pensamos algo como esto, decimos, si yo soy fiel a Dios, mi familia nunca va a tener dificultades. Ni siquiera un uñero le va a salir a mis hijos. Pero no es así. A veces pensamos, si yo obedezco, mis hijos siempre van a tener las mejores notas. Y no siempre es así. Si yo doy a Dios, decimos muchas veces, es que me tiene que dar o responder favorablemente. Y muchos pensamos, o hemos pensado en algún punto en nuestra vida, que nuestra obediencia a Dios debería garantizarnos una vida tranquila. Pero no siempre es así. Hermanos, nada de que nosotros le damos a Dios nos pone en posición de exigirle algo a Dios. Muchos decimos, no, es que yo ofrendo, es que yo diezmo, es que yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo por eso puedo llegar y exigirle a Dios que me bendiga. Hermano, recibimos porque Dios es misericordioso, porque Dios es más que bueno, pero nosotros no estamos en la calidad de exigirle nada a Dios. Recordemos que Dios no es nuestro empleado, es nuestro Señor. ¿Le podemos pedir a Dios? Por supuesto que le podemos pedir a Dios. Usted doble rodilla y presente su petición delante del Señor, pero no podemos exigirle a Dios, no podemos obligarle a Dios. Hermano, la fe verdadera no se mide cuando todo sale bien. La fe verdadera se mide cuando pasan cosas que a veces no entendemos. Y vamos a ir a nuestras Biblias en esta mañana y vamos a meditar en este mensaje que el título es Después del Milagro. Vamos a seguir estudiando el primer libro de los Reyes, capítulo 17, del 17 al 24. Hemos venido analizando, hemos venido meditando en todo este capítulo. Recuerden que al principio hablamos sobre el Señor de los Cuervos, luego hablamos sobre el último puñado, y este es el último sermón de esta serie de primer libro de los Reyes, capítulo 17. Si alguno de ustedes no ha escuchado los sermones anteriores que yo le mencionaba, están disponibles en nuestro canal de YouTube y usted los puede ver en el canal y también los puede escuchar en nuestro perfil de Spotify. Así que vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 17, del 17 al 24. Si usted no trajo Biblia, usted lo puede buscar en su teléfono o lo puede leer desde las pantallas si todavía tiene buena vista. Amén. Si tiene buenos lentes, si esos lentes están limpios, va a poder verlos. Así que leemos la palabra del Señor. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal cual está escrito. Amén. ¿Lo tenemos todos? Dice el versículo 17: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Versículo 19, él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Versículo 23, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Versículo 24, lo leemos todos juntos. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Oramos. Padre y buen Dios que está en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento, por este privilegio que tú me das de dirigirme a este grupo de hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento especial. Padre, si tú nos has traído a este lugar es por un propósito, Señor. Si hay alguien viendo este en vivo, Señor, o este video posteriormente en el canal de YouTube, Señor, es porque tú tienes un propósito. Dios mío, Señor, prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones, Señor. Pon las palabras correctas en mi boca, poderoso Dios, y que seas tú, Señor, obrando en nuestra vida, poderoso Dios. Que esta palabra pueda quedar grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, y lo más importante, Señor, que lo podamos poner en práctica al salir de este lugar. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Como le mencionaba, el título de esta meditación es Después del Milagro. Tratemos de recordar un poco lo que hemos venido estudiando en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes. El primer libro de los Reyes, al principio estudiábamos el Señor de los cuervos. Si se recuerdan, hermanos, Dios sostuvo a Elías a través de cuervos, mandaba pan y carne, y él estaba en el arroyo de Querit, estaba en un tiempo de sequía.
Lo recordamos, ¿verdad, hermano? Luego vimos que el Señor siguió sosteniendo a Elías y hablamos en el sermón sobre el último puñado que el Señor lo mandó ¿a dónde? A Sarepta. Lo mandó donde una viuda, donde ella preparó el último puñado y con un acto de obediencia ella preparó comida a Elías y por amor de Jehová, por el poder de Jehová, la harina no escaseó en ese lugar. El aceite no faltó. Pero en esta mañana vamos a estudiar, vamos a analizar lo que sucede cuando Dios permite una dificultad después de un acto de obediencia. Y mire, hermanos, que todavía en aquel lugar, a pesar que había bendición en la casa de la viuda, no estaba ni faltando ni el aceite ni la harina. Elías estaba todavía ahí, pero alrededor todavía había escasez, había dificultad. Hermanos, y vemos en el versículo 17, vamos, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Hermano, después del milagro pueden venir dificultades. A veces estamos acostumbrados como los cuentos de hadas que dice, y vivieron felices para siempre. Y quisiéramos que nuestras vidas fueran así, de decir, yo entregué a mi vida a Cristo y vivimos felices para siempre. Sí vivimos felices para siempre, pero a veces ese felices para siempre lo asocian como que todo fue amor y paz, no hubo ninguna dificultad. Y hermanos, nosotros podemos llegar a Cristo, podemos recibir un milagro, pero eso no quiere decir que más adelante podamos encontrar dificultades. Dice, después de estas cosas. Así comienza el pasaje, después de estas cosas. Yo pensaba en lo siguiente, ¿qué cosas? Primero, la obediencia de la viuda. Podemos ver el último puñado que ella entregó. Ese gran milagro diario de Jehová no fue un milagro aislado, sino que era un milagro que se venía repitiendo todos los días. Hermano, pero la fe superficial celebra el milagro, pero la fe madura sobrevive después del milagro. Hay muchas personas que reciben el milagro de Dios y se olvidan completamente de Dios. Y hay otras personas que no reciben el milagro, pero siguen a los pies del Maestro. Y nosotros debemos entregar nuestra vida a Cristo Jesús. ¿Esté el milagro o no esté el milagro? ¿Estemos en dificultad o no estemos en dificultad? Hermanos, la obediencia, ¿cuántos obedientes hay acá? Amén. ¿Cuántos obedientes hay en este lugar? Dígalo con fe, hermano. Dígalo con convicción. Si estamos acá es porque somos obedientes al mandato de congregarnos. Amén. Estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Hermano, la obediencia no nos hace inmunes, como yo le mencionaba al principio. La viuda obedeció, pero aún así vino la tragedia. Imagínense qué duro. Que estaban pasando por un momento de dificultad, llega la provisión, todos los días hay comida, y cuando aparentemente todo iba bien, su hijo muere. No es lo mismo a que falte el alimento, a que falte un ser querido. La comida, como sea, se puede conseguir. En aquel momento era difícil, pero incluso en nuestros tiempos, si alguien pierde el trabajo, puede conseguir otro trabajo. Si alguien pierde su vehículo, puede conseguir otro vehículo, quizás mejor, más reciente. Pero si pierde un hijo, allá no se puede reponer. Qué duro. Vemos que la viuda obedeció y aún así vino la tragedia. Y yo recordaba a Job. Cuando ustedes saben lo que le pasó a Job siendo un hombre, dicen Job 1:1, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Será que así nos describieran a nosotros en la Biblia? Si escribieran algo sobre nosotros, que dijeran, Edwin Miguel, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Paola, varona perfecta y recta, temerosa de Dios y apartada del mal. Yo pienso, siendo honesto, difícilmente dirían eso de mí. Y yo digo, si Job, siendo Job, le pasó lo que le pasó, que perdió todos sus bienes materiales, perdió a sus hijos, en un solo día, todas las desgracias, y digo yo, ¿cómo yo me voy a poner a reclamarle a Jehová? Si yo soy como soy, usted sabe cómo es, yo soy como soy, yo sé cómo soy yo, el Señor sabe cómo somos. Yo digo, ¿en qué potestad estoy yo de decirle al Señor, es que me tenés que bendecir, es que me tenés que dar lo que te estoy pidiendo, es que no aceptamos un no por respuesta? Digo que el Señor tenga misericordia de nosotros. A pesar de cómo era Job, perdió casi todo. Y dice 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, si nosotros queremos seguir a Cristo Jesús, van a venir dificultades a nuestras vidas. Hay alguien de esta congregación que le dijeron, si usted acepta a Cristo Jesús, todos sus problemas se van a resolver. ¿El Señor lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Pero el Señor nos promete cobertura, nos promete presencia todos los días. Y hermanos, es inevitable no pensar, y quizás muchos de ustedes pensaron en Josué 1:8.
Lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y sin darnos cuenta, a veces interpretamos ese versículo como, si obedezco, nada malo me pasará. Y estamos leyendo y hemos leído sobre la vida de Josué, que Josué fue un hombre obediente, al igual que Caleb. Fueron hombres de Dios que veían lo que Dios podía hacer y no solamente lo que podían ver a través de sus ojos. Podemos ver que eran personas diferentes. A pesar que fue un hombre obediente, tuvo guerras. Josué tuvo conflictos, tuvo luchas. Porque que todo salga bien, hermano, no quiere decir que todo va a ser fácil. A veces queremos que nuestro caminar en Cristo, que nuestro caminar en la vida sea como un camino con pétalos de rosas, pero no siempre es así. Podemos ver cómo fue la vida de los apóstoles, cómo fue la vida de los discípulos, que de hecho tuvieron vidas bastante complicadas, tuvieron vidas bastante difíciles. De hecho, solo Juan fue el único que murió ya de mayor, que no murió violentamente, a pesar de que había sufrido en su caminar, en su vivir. Hermanos, hay momentos en la vida en que podemos estar haciendo lo correcto ante la luz de la palabra de Dios, pero aún así van a llegar dificultades. Hermano, me puede decir, pero es que yo no falto los lunes de oración. ¿Por qué se enfermó mi hija? Alguien puede decir, hermano, pero yo estoy sirviendo, ¿por qué me robaron la cartera? Hermano, yo estoy obedeciendo y esto que me acaba de pasar me acaba de doler profundamente. Y es ahí, hermano, cuando también otros dicen, Señor, pero si yo te sirvo, Señor, yo te he sido fiel, Señor, yo un domingo no lo he faltado. Y damos por hecho, hermanos, que Dios tiene que obrar siempre como nosotros queremos. Y no siempre es así. A veces pensamos que por lo que hemos hecho o lo que hemos dado a Dios, nos da derecho de reclamarle a Dios. Hermanos, servir a Dios no evita la tormenta. Nos da a Dios dentro de la tormenta. Yo quiero al Señor todos los días. Yo quiero tener su cobertura. Cuando estemos en las épocas de las vacas gordas, pero también en las vacas flacas. Cuando haya prosperidad y cuando haya escasez, yo quiero al Señor todos los días. Hermanos, hay cosas inevitables en esta vida. Dice Eclesiastés 3:2, tiempo de nacer y tiempo de morir. Hermanos, todos los que estamos aquí vamos a morir. Si el Señor no viene antes por su iglesia, ¿verdad? Si el Señor no nos arrebata, pero todos nosotros vamos a morir. Todos vamos a asistir, espero yo que asistamos a las velas de nosotros, a los servicios fúnebres de nosotros, pero todos vamos a morir. Dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No podemos, ¿cuántos se cuidan su alimentación? Nadie, hermano, nadie se cuida de alimentación bien, hermano. Aunque sea le ponen la servilleta cuando comen la pizza, la pupusa, ¿verdad? Y dicen, ya están cuidando. No, yo creo que evitamos, ¿verdad? Pensamos, me como el otro pan o no, le echo azúcar al café o no, pero de una u otra manera tratamos de cuidarnos. Dicen, no, yo ya después de las 8 ya no como. No, yo después cuando estoy enfermo de gripe, esa semana no me baño. Hay muchos que así dicen, ¿verdad? Y dicen que es una forma de cuidarse. Pero de una u otra forma, como seres humanos, tratamos de cuidarnos. Yo pienso, si nosotros cuidamos nuestros vehículos, cuidamos quizás esa camisa que nos gusta, y digo, ¿cómo no nos vamos a cuidar a nosotros mismos? Es normal, nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir. Y si alguien desea morirse, porque quiere descansar del sufrimiento que tiene en esta vida, pero el hombre fue hecho para no morir. Pero hermanos, a lo que voy yo, que eventualmente nuestros abuelos van a morir, ya muchos de nuestros familiares ya murieron. Nuestros padres van a morir, nuestros cónyuges van a morir. Nuestros hijos van a morir. Espero yo que mis hijos mueran, que ellos sean los que me entierren a mí, no yo a ellos. Ese es el orden, ¿verdad? Que los hijos entierran a sus padres, pero todos vamos a morir. Hermano, usted puede decir, aunque usted le sirva a Dios, aunque usted ofrende, aunque usted sea fiel a Dios, hay cosas que son inevitables. La muerte va a llegar a nuestras casas más de alguna vez. Más de alguna vez vamos a tener que ir a un hospital. Es bonito cuando alguien va a un hospital a recibir, ¿verdad? A sacar a su hijo o a su esposa que recién ha nacido. Esa es una bendición. Pero no es lo mismo cuando quizás se hace un procedimiento quizás para salvar, tratar de curar un cáncer. Ya son dos situaciones diferentes. Más de alguna vez vamos a tener despedidas. Quizás nosotros o muchos de ustedes quizás quieren tener a sus hijos en el nidito, ¿verdad? Así abrazaditos hasta que tengan 30, 35 años, pero eventualmente, y lo normal es que el hijo se vaya de la casa. Que se una a alguien, se haga una sola carne. Eso es normal. Eventualmente vamos a llorar, ya sea por felicidad o tristeza, picando cebolla o no, pero eventualmente vamos a llorar. El hecho que sigamos a Cristo no quiere decir que nunca vamos a tener lágrimas. Y ahí no aplica, Señor, yo te serví porque se murió mi abuelita de 105 años. Hermanos, es el proceso de la vida, que no queremos que nuestros familiares mueren, no.
pero eventualmente va a pasar. Vamos al versículo 18. Ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Mire qué profundo esto que le dije: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? La viuda piensa: Dios me está castigando. Eso es lo que piensa. ¿Has venido a traer memoria de mis iniquidades? Y en la mentalidad del mundo antiguo, mis amados hermanos, cuando ocurría una tragedia, la gente asumía inmediatamente que Dios estaba castigando un pecado. Y hay muchas personas que todavía piensan así, que ven que alguien pasa una dificultad, pasa una desgracia y dicen: es que anda en pecado, es que no está ofrendando, es que no se está congregando, por eso le está pasando. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 9, versículos 1 al 3, y tal vez me pueden habilitar un micrófono para que alguno de mis hermanos me ayude a leer. Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3. Quien lo tenga puede levantar su mano, y hermana Paola va a llegar. Hermana Beatriz, amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gracias, hermana Beatriz, está ahí. Miren que cuando vieron al hombre ciego, le preguntan los discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces cualquier desgracia, cualquier dificultad que veían en alguien, decían: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y hermanos, no siempre las dificultades que tenemos vienen o son producto de malas decisiones o de pecado. Hay cosas que simplemente pasan. Ahora bien, hay cosas que nosotros no las buscamos. Si yo ando conduciendo de noche ebrio, es muy probable que vaya a chocar y decir: es que el Señor, miren lo que me pasó. Hermano, yo he buscado ese mal para mí. Si yo tengo 2, 3, 4 parejas, no creo que mi esposa vaya a estar contenta. Voy a decir: es que el Señor lo que... No, son producto de mis malas decisiones. Hay consecuencias que tenemos que sí son producto de nuestras malas decisiones, pero hay cosas, hermanos, de que simplemente pasan. Simplemente, como dice el versículo, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y hermano, mire que la viuda dice: Dios vino a recordar mis pecados. Esto nos revela, a mí me revela algo bastante profundo, que ella obedeció, pero todavía la viuda no entendía completamente a Dios, no había tenido un encuentro con él. Y el dolor, hermano, saca preguntas bien profundas. Cuando nos pasan las desgracias, a veces venimos y nos hacemos preguntas y a veces le reclamamos a Dios. Yo leía en Salmo 73:13 que dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. En palabra buen salvadoreño sería: por gusto he hecho lo que he hecho, igual me ha ido mal. Muchos dicen: ¿y entonces para qué voy a la iglesia si siempre vivo con los mismos $2 en la cartera? ¿Y entonces para qué hago esto si igual mis hijos se enferman? Hermanos, debemos entender que Dios es un Dios soberano. Hay cosas, hermanos, que todavía no las entendemos. Hay cosas que simplemente pasan porque Dios tiene un plan más grande que el de nosotros. Dice en Jeremías 12:1: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? Cuando el dolor llega a nuestra mente, empieza a comparar. Cuando algo malo pasa, decimos: ¿y por qué a mí? Pero mire que cuando nos pasan las cosas malas, decimos: ¿y por qué a mí? Pero pasan las cosas buenas. Cuando pasan cosas buenas, no decimos: Señor, ¿y por qué a mí? Ahí sí, es que me lo merezco. Es que yo no falto a la iglesia. Es que mis hijos son obedientes, que nosotros oramos antes de comer. Pero cuando pasan las cosas malas, decimos: ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal, Señor? ¿Será que Dios me castigó? Y cuando nos pasan esas cosas, decimos: ¿y por qué a los malos les va bien? Mucho se ha hablado en este púlpito al respecto. ¿Por qué los que no son cristianos viven mejor que yo? Puede pensar alguien, pero mire que el mismo Salmo 73 dice después, el versículo 17 y 18 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hermanos, no todo lo que parece bendición es aprobación de Dios. Si lo buscamos un dicho: no todo lo que brilla es oro. Vemos gente que aparentemente tiene mucha prosperidad económica, pero sus vidas están desordenadas. Sus hogares son un solo desorden. Y no me refiero a que esté desordenado quizás las cosas de la casa, sino que a cómo está organizada su familia. No hay respeto. Dice en Lucas 12:15: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermano, hay personas con dinero, con fama, con poder, pero sin paz y sin propósito. Y lo peor, hermano, que no tienen a Dios, no tienen a Cristo Jesús en sus corazones. La vida, hermano, la verdadera prosperidad no se mide por lo que alguien tiene, sino a quién tiene en su vida. ¿Quién tenemos nosotros en nuestra vida? Tenemos a Cristo Jesús. Y por eso somos más que ricos.
Por eso somos más que bendecidos, somos más que prosperados. Hermanos, a veces confundimos todo dolor con castigo. Muchos creyentes viven con miedo. Perdí el trabajo, es castigo de parte de Dios. Me enfermé de gripe, es que es castigo de parte de Dios. Y a veces nos enfermamos de gripe, hermano, porque dejamos el ventilador toda la noche. En la noche tenemos calor y la madrugada está fresco y después la garganta sufre. No nos lavamos las manos a veces antes de comer. Si usted come algo así de dudosa procedencia, hermano, y después se enferma del estómago, va a decir, es que Dios me castigó, hermano. Es porque pues no tomamos las precauciones necesarias. Si algo nos sale mal, a veces pensamos que todo es castigo. Pero a veces el dolor, hermano, es parte de la formación que Dios usa para moldear nuestra vida. Después que nosotros pasamos por un episodio catastrófico, difícil en nuestra vida, no somos los mismos. Muchas de las dificultades que hemos tenido en nuestras vidas nos han ayudado a poder conocer mejor a Dios, a poder entender mejor a Dios. No es lo mismo cuando uno lee la palabra del Señor a cuando uno la vive. Y cuando de verdad uno toca decir, Jehová es mi sustento, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi sanador. Es fácil decir Jehová es mi sanador ahorita que estoy más o menos sano. Pero cuando estamos en la camilla de hospital y ya nos desahuciaron, o simplemente estamos tan mal, ahí decimos Jehová es mi sanador y el Señor nos sana, ahí de verdad conocemos a Jehová sanador. Vamos al versículo 19. ¿Y qué dice Elías? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Mire que este pasaje, esta plática que tiene Elías con Jehová es bien profunda. Que dice Jehová, Dios mío, aún a la viuda has afligido. Mire que Elías no reprende a la viuda, no le dice, es que te faltó fe. Es que no le pusiste suficiente sal a la comida que me estabas haciendo, por eso tu hijo murió. Sino que Elías toma el dolor de la viuda, toma la desgracia de la viuda y la lleva a Dios. Y dice Elías, Jehová Dios mío, aún a la viuda has afligido, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, como diciendo, Señor, si me está dando dónde vivir, me está dando de comer y todavía lo que le pasa al hijo. Como me imagino y entiendo yo como que Elías siente esta con cierta pena de decir, bueno, he venido aquí presentando un Dios poderoso que está proveyendo todos los días de aceite y de harina, pero muere su hijo. Entonces, ¿cómo quedamos? E incluso Elías, a la primera lectura vemos como que Elías no comprende del todo por qué ha pasado eso. Pero mire, hermano, que Dios permite la oración honesta. Elías a cierto punto trata de comprender, Señor, ¿y por qué has hecho eso? Y es normal, hermanos, que nosotros como humanos tengamos emociones. Es normal que nos sintamos enojados. ¿Cuántos se han enojado alguna vez porque le han comido el pan dulce que había dejado ya reservado para la tarde y alguien se lo agarró? Cosa pequeña, pero nos enojamos. Y ya ese pan ya tenía dueño y se lo comieron y uno se enoja. Y más si ya no venden hasta la siguiente semana. Pensaba también, ayer hablaba con un grupo de bomberos y hablamos al respecto de que cuando uno en el trabajo hace un rol y decimos, vaya, tal día vos vas a cubrir de tal hora, o tal día vos vas a hacer esto. Y por A o B motivo, ya ese día el compañero que le tocaba hacerlo, ya no lo hace. Molesta. Y diferentes cosas nos pueden molestar, hermanos. Somos humanos y tenemos emociones. Es normal que nosotros nos enojemos. Es normal que nosotros nos sintamos tristes. Es normal que nos sintamos a veces felices. Cuando nos encontramos un billete es normal que nos sintamos felices. Cuando lo perdemos es normal que nos sintamos enojados o tristes. Pero hermanos, es ahí que va a influir mucho la forma en que nosotros reaccionemos a las situaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros podemos llegar delante de Dios y presentar una oración honesta. Decirle, Señor, me siento así, me siento de esta forma. Dice en Salmo 62:8, derramad delante de Él vuestro corazón, como usted se sienta. Si usted se siente triste, en ese momento dígale, Señor, yo me siento triste. Señor, yo me siento sin esperanza. Yo me siento, Señor, sin ninguna esperanza en mi vida, sin ningún gozo. Ya no siento nada, me siento molesto. Si usted le puede decir, Señor, no entiendo. Señor, ayúdame. Señor, me duele lo que me hicieron. Es normal que nosotros nos sintamos así y podemos llegar delante de Dios así como lo hizo Elías. Usted puede decirle, Señor, no entiendo por qué mi esposa ha perdido su trabajo. Hoy cuando más te servimos. Usted puede decirlo, no es pecado, hermano. Porque lo presentamos delante de Dios. Hermano, la fe madura no es la que nunca pregunta, es la que pregunta sin apartarse de Dios. Yo puedo decir, Señor, ¿por qué me ha pasado esto? Yo se lo puedo decir al Señor, pero siempre buscando su rostro todos los días.
Decir, Señor, yo no entiendo por qué ha pasado esto, pero siempre congregándome, siempre leyendo su palabra, siempre orando, siempre ofrendando. Mire, hermano, que la respuesta vino después de insistir. Elías clamó ¿cuántas veces? 3 veces. Dice más adelante. Dice el versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío. Mire que le dijo, te ruego. O le dijo, te obligo. Te ordeno. No, le dijo, te ruego. Te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Dice en Lucas 18:1 que es necesario orar siempre y no desmayar. A veces oramos por una petición en específico una vez. A veces oramos 2 veces y hasta ahí dejamos de orar. Nos rendimos. Pero ¿qué dice? Que es necesario orar siempre y no desmayar. Elías persistió. Mire que fueron 3 veces. No fue la primera, no fue la segunda, pero Elías tuvo fe y confiaba que Dios podía obrar. Hermanos, algunas respuestas de Dios están al otro lado de la perseverancia. Usted no deje de orar. Nosotros oramos por las mismas peticiones todos los días lunes y yo sé que también en sus casas ustedes oran. Muchas de las peticiones por las cuales hemos orado los días lunes se han cumplido. Amén. ¿Cuántos lo han visto? Y hay otras que no se han cumplido. Hay otras que no se ve, como dicen, no se ve por dónde, hermano. Pero nosotros seguimos orando. Nuestro deber es orar y pedirle al Señor. Él a su tiempo va a responder si está en su voluntad. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Qué precioso. Qué respaldado se haber sentido Elías en ese momento, decir, gracias Señor. Porque aún esta mujer que vive en Sarepta, que me dio donde comer, que obedeció, que había muerto su hijo, tú le devolviste la vida a su hijo. Mire, hermano, que el verdadero conocimiento de Dios nace en la experiencia. Como le decía, conocemos al Dios sanador cuando estamos en enfermedad. Conocemos a Jehová Jireh, a Jehová proveedor, cuando estamos en escasez económica. Estamos en escasez, ahí conocemos a Dios. Cuando estamos en dificultades, conocemos a Jehová nuestro estandarte, Jehová Nisi. Y así, hermanos. ¿Qué dice la viuda? Versículo 23, le dijo, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Versículo 24, entonces la mujer dijo, Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. No dice la viuda, ahora escuché. Que dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Conoció el poder de Dios a través de Elías. Ahora podemos acercarnos nosotros a Cristo Jesús podemos acercarnos al Padre a través de Cristo Jesús. Esta mujer conoció a Dios a través de Elías. Y ella reconoció que verdaderamente Elías era un varón de Dios, del Dios viviente, y que la palabra de Jehová es verdad en su boca. Reconoció que verdaderamente era un hombre de Dios. Dice, ahora conozco. Esto es muy significativo. Mire que este es el primer milagro de resurrección registrado en toda la Biblia. Al menos es el primero que yo identifico. Algo poderoso. Y todavía más allá, hermanos, cuando nosotros vemos a veces los milagros de sanidad de Jesús, nosotros decimos, sí sanó quizás a un sordo, dicen muchos, no, quizás tenía algo que le estorbaba y fue poco lo que pasó. Hermanos, el poder de Dios ha sido tan grande y todavía era más impactante en aquellos tiempos, porque ahora nosotros tenemos una quebradura y vamos donde el médico y nos pueden hacer una radiografía, ven si hay alguna fisura, nos pueden enyesar y puede sanar. Pero en aquel tiempo, hermanos, o sea, ¿qué rayos X iban a ver en los tiempos de la Biblia? E incluso para las primeras guerras mundiales, para aquellos tiempos, si alguien se quebraba, lo que hacían a veces amputar, lo cortaban, imagínense qué duro, hermano. Y ahora en los tiempos de Jesús, no iban a decir, vamos a la clínica del doctor tal, no me gustó lo que él me dijo, una segunda opinión. No, hermano, si ahí había enfermedad, tocaba casi la muerte. Muchos dicen, es que posiblemente ese niño tratando de reanimarlo con choques eléctricos tal vez volvía, pero ¿qué choque eléctrico en aquel tiempo, hermano? Solamente el poder de Dios que trajo a ese niño de la muerte a la vida. Conocemos a Dios cuando vemos su mano, cuando experimentamos su poder. Vamos a ir a Génesis capítulo 22, 13 y 14, lo mencionamos brevemente la otra vez cuando predicaba y mencionaba a Abraham. Dice Génesis capítulo 22, versículo del 13 al 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto.
Ahí vio o conoció verdaderamente a Abraham a Dios. Conoció ese Jehová que provee. Le pide a su hijo, en ese acto de obediencia inmenso, tan grande, de querer entregar a su hijo, al hijo de la promesa, y lo iba a hacer. El Señor le dice: detente. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Da un sacrificio. Ahí fue cuando dijo Abraham, cuando verdaderamente conoció ese Dios proveedor. Y es cuando nosotros conocemos a veces a Dios proveedor, cuando de verdad ya no hay nada que comer en la casa. Yo puedo dar como testimonio, una vez nosotros en mi casa de verdad no teníamos nada que comer. Después de la iglesia, una vez llegó alguien, una vecina menos pensada, tocó y llevó comida a la casa. Ahí conocemos al Dios proveedor. A veces decimos que no hay nada para comer porque nada se nos antoja. Pero de verdad, cuando no hay nada para comer, cuando no tenemos dinero ni para el pasaje. Hay quienes que dicen: es que no tengo dinero, pero bien que le ponen la recarga al teléfono. Entonces digo, algo de dinero tienen. No, es que no tengo para seguir estudiando. Dice, y andan un teléfono bien nuevo. Y así, ¿verdad, hermano? Entonces, en ese momento conocemos al Dios proveedor. Cuando de verdad también conocemos al Dios sanador, cuando ya no tenemos ni dinero para pagar el médico, ni para comprar la medicina, o cuando nos han desahuciado, ahí conocemos a ese Dios sanador. Dice Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mire, hermano, que el Señor no solamente se le estudia, se le experimenta. Se tiene que vivir, se debe tener una relación directa con Él. Muchas personas han leído la Biblia de principio a fin. Yo tengo conocidos, compañeros de trabajo, que me dicen: mira, yo he leído la Biblia un par de veces, bien interesante lo que dice. Pero si verdaderamente tuvieran un contacto, un encuentro con Cristo Jesús, uno no puede leer la Biblia de principio a fin y no tener un impacto en la vida de uno. Si alguien solo lo agarra como que es el diario, como que es el libro de historia, difícilmente va a encontrar, va a tener ese contacto. Tenemos que pedirle al Señor que sea Él que nos dé el entendimiento, buscar a Cristo Jesús. Y no caemos como los fariseos, lo hemos estudiado hace poco, que leían las Escrituras pero no llegaban a Cristo Jesús. El encuentro con Dios, hermanos, produce un cambio real. Pablo era fariseo de fariseos. Pablo conocía la ley, pero realmente camino a Damasco fue el que tuvo un encuentro con Dios a través de Cristo Jesús. Yo quiero que alguien me ayude a leer Filipenses 3:8. ¿Alguien tiene Filipenses 3:8? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hasta ahí, hermana, muchas gracias. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Qué más entonces, hermano? ¿Cuál es la aplicación diaria que podemos darle a nuestras vidas? El que verdaderamente conoce a Dios, el que verdaderamente tiene un encuentro con Cristo Jesús, cambia prioridades. ¿Por qué? Porque quizás las compras del día domingo en la mañana pues ya no son tan importantes. Domingo tenemos que congregarnos. Ya las palabras cambian. Es que, hermano, cuando alguien verdaderamente tiene un encuentro con Dios a través de Cristo Jesús, no podemos vivir de la misma forma. Hay mucha gente que dice que yo conozco a Dios, conozco de Dios, pero es que no han tenido un verdadero encuentro con Cristo Jesús. ¿Cómo sé que alguien tuvo un encuentro con Cristo Jesús? Porque hay un cambio en esas personas. El lenguaje de las personas debe cambiar. Alguien que verdaderamente sabe que Dios es santo, que Dios es un Dios de orden, no va a ocupar palabras o ese, hermano, para comunicarse. Yo sé que al principio le puede costar a alguien que ha hablado o ha ocupado vocabulario soez durante 30, 40 años. Es normal hasta cierto punto que cuando esté platicando vengan esas palabras. Son un vocabulario que ha tenido por 40 años. Pero no va a pasar así 5, 10 años y va a predicar y se le van a salir las malas palabras. No, hermano, porque cuando tenemos un encuentro con Cristo Jesús, Él cambia hasta la forma en que pensamos. Cuando alguien anda en la carne, cuando alguien anda en el mundo, todo lo piensa en doble sentido. Y el Hijo de Dios no anda con esas cosas, hermano. Ya no anda pensando las cosas que a Dios no le agrada. Cambia nuestras decisiones cuando llegamos a Cristo Jesús. Cambia nuestro carácter. El que conoce a Dios, hermano, no sigue viviendo de la misma manera. Ya no vive en el mismo desorden. Si alguien tenía 2, 3 parejas antes de llegar a Cristo, debe de afirmarse y cuidar la que tiene, pues, la esposa. Alguien que verdaderamente conoce a Dios no va a andar en negocios no transparentes. Alguien que verdaderamente conoce a Dios, hermano, no va a estafar al momento de querer vender algo. Debemos de comportarnos de una forma diferente. Mire, hermano, que Dios no prometió evitar el dolor, pero sí promete o no ha prometido estar con nosotros todos los días. Yo pensaba en lo siguiente y venía a mi mente cuando los discípulos iban en la barca con Jesús. Jesús estaba dormido
Nos recuerda que Jesús también se cansaba. Jesús estaba durmiendo un momento y muchos decían, bueno, ¿y por qué? O pueden decir, ¿por qué si Jesús iba en la barca, por qué pasa esa tempestad? Y esa es prueba, hermanos, de que aunque Jesús esté en nuestra barca, tempestades van a haber. Tempestades vamos a tener dificultades con nuestros hijos, dificultades en nuestro matrimonio, quizás dificultades en nuestro trabajo. No sé qué tipo de dificultad usted pueda estar atravesando en este momento. Amado hermano, busquemos de Dios todos los días. Porque no es lo mismo, hermano, que nosotros estemos en la tempestad, que estemos en la dificultad solos, que tener a nuestro Padre Celestial de nuestro lado. Después del milagro puede venir la prueba. Después del milagro que le dieron el trabajo a su hijo, del milagro que el Señor sanó a su esposa, a su cónyuge, después pueden venir dificultades. No estamos exentos de pasar tristeza, de pasar dificultad. Si no, miren a nuestros hermanos de la iglesia perseguida, entregados a Cristo Jesús, pero pasando dificultades. Y ellos pueden decir, Señor, ¿y por qué si nosotros te entregamos nuestra vida? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué nos matan a nuestra familia? ¿Por qué queman nuestras casas? Hermanos, lo que el Señor nos promete es presencia diaria. Y que todo momento de dificultad puede ser una buena oportunidad para conocer a Dios verdaderamente. El verdadero milagro, el mayor milagro que podemos ver, miren que en ese capítulo 17 lo hemos leído bastante, lo hemos conocido bastante, hemos visto muchos milagros. La provisión de parte de Dios Elías con cuervos, eso a mí me cuesta así, les digo yo, cuesta imaginarlo. Es casi ilógico, lo podemos ver así, Dios obra de maneras que nosotros no comprendemos. Luego el Señor lo bendice a través de una viuda, una mujer que no tenía nada. Luego de eso, el Señor resucita, revive a ese muchacho, a ese niño. Otro milagro. Pero el milagro más grande, y con esto quiero que nos quedemos, no fue ninguno de todos esos. Es que esta mujer viviendo en un lugar pagano, siendo una mujer de ascendencia pagana, estaba en Sarepta, en dificultad, que a pesar de todo lo que había vivido, esta mujer llegó a reconocer que Elías era un siervo de Dios y conocer a Dios a través de Elías. Ese es el verdadero milagro. Y es el mayor milagro que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Haber reconocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Haber conocido a Dios a través de Cristo Jesús. Mire que el pueblo de Israel necesitaba a Moisés para poder llegar, para poder escuchar palabra de Dios. En los tiempos antiguos el pueblo de Israel necesitaba profetas para poder acercarse al Señor. Necesitaban a los sacerdotes para poder acercarse a Dios. Y ahora nosotros podemos llegar a nuestro Padre a través de Cristo Jesús. Amados hermanos, entreguemos nuestro corazón completamente a Cristo Jesús. Gloria a Dios si el Señor ya obró en su vida. Gloria a Dios si estamos viendo milagros. Démosle gracias al Señor. Pero si también viene la dificultad, tratemos de aprender en medio de ese dolor. Amado amigo, amado hermano, estés en prosperidad, estés en dificultad, es una buena oportunidad para entregarte a Cristo Jesús y poder tener a Jehová, al verdadero Dios viviente, al Rey de Reyes, Señor de Señores, como nuestro Padre. Que Dios te bendiga. Y nosotros, amados hermanos, oramos en esta mañana, nos ponemos. Esperamos que esta palabra haya hablado a tu vida. Si aún no has entregado tu corazón a Jesús, hoy puedes hacerlo. Te invitamos a repetir esta oración con nosotros. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad cada día. Gracias por darme vida eterna. Amén. Te invitamos a que te congregues con nosotros para seguir creciendo en la fe y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios te bendiga.